Quien coordinó en la Corte Suprema de Justicia la elección de Néstor Humberto Martínez fue el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos Martínez, que hoy está prófugo de la justicia, al parecer en Canadá. Pero también es una organización, un aparato, una entidad muy peligrosa, que tiene muchísimo poder. Tiene un poder, además, hoy en día cruzado con la ecuación mediática, es que él nos dice: yo les sugeriría ir a juicio, porque ahí no hay nada, pero nunca van a ganar el juicio mientras no se desmarquen del estigma carrusel de la contratación. Nos acompaña en el set del Tercer Canal el escritor colombiano Juan Álvarez. Él ha publicado cuentos y novelas, entre otros ha publicado los libros Nunca te quise dar en la jeta a Javier, La ruidosa marcha de los mudos, Aún el agua, ¿Dónde viven las preguntas que seguimos sin hacernos? E Insulto, breve historia de la ofensa en Colombia. Pero ahora ha publicado y lanzado su último libro, que es su primera producción de no ficción y se llama Recuperar tu nombre, que cuenta la historia sobre cómo la Fiscalía General de la Nación en Colombia es usada como un instrumento de persecución judicial, afectando la vida de cientos de familias que tienen que resistir una investigación de manera arbitraria y con todos, digamos, los elementos de un abuso de poder. Muy, muy buenas. Qué gusto tenerte aquí, Juan, en el set del Tercer Canal. Mío, Julián, muchísimas gracias por la invitación. Me da muchísima ilusión conversar contigo. Bueno, Juan, este libro es una investigación periodística, literaria, está escrita a manera de crónica, detalla, digamos, muchos aspectos sobre lo que significa enfrentar un proceso en la Fiscalía General de la Nación, con conocimiento, con detalles exactos de lo que implican los abusos de poder desde las autoridades judiciales y del dolor de una familia de tener al papá en prisión por una injusticia. Este libro detalla las contradicciones y falencias del caso que enfrenta el exsecretario de Movilidad de Bogotá, el señor Fernando Álvarez, que es el padre del autor de este libro. El señor Fernando Álvarez estuvo preso 187 días, primero en los calabozos del DAS, posteriormente en la cárcel A Picota. Pero el asunto acá es que este proceso de alguna manera fue montado para presentar resultados en la fiscalía y paulatinamente con el tiempo se fueron cayendo las pruebas que tenía la fiscalía en contra de este señor. Todo esto ocurrió en la fiscalía de Néstor Humberto Martínez. Este libro, bueno, ya está a la venta desde el 23 de enero en todas las librerías, tiene el sello de Alfaguara y fue editado por Penguin Random House, pues una editorial bastante prestigiosa y bastante buena. ¿Cómo podríamos hacer como el abrebocas de la investigación que estás publicando? Pues a mí me interesa mucho eso que denunciaste hace un momento, esa idea detrás del abuso del poder, ¿no? Yo creo que el aparato del Estado es una cosa gigantesca y es una cosa que está diseñada para la gestión, pues, de nuestra vida en sociedad, para el monopolio de las armas, para recoger los impuestos y distribuirlos. Y una de sus grandes funciones es esta organización, esta entidad a la que le hemos asignado dos verbos, investigar y acusar, que tiene la potestad de adelantar la acción penal. Y es una cosa crucial en una sociedad, pero también es una organización, un aparato, una entidad muy peligrosa, que tiene muchísimo poder. Tiene un poder, además, hoy en día cruzado con la ecuación mediática. Y creo que reflexionamos poco sobre esa capacidad de abuso de esa entidad que es la Fiscalía General de la Nación. Y bueno, como bien lo dices, lo que le ocurrió a mi familia, en un primer momento no lo pudimos entender y luego con el tiempo fuimos decantándolo, digiriéndolo, dándonos cuenta un poco de las pruebas de ese universo procesal penal concreto.
Y en concreto, frente a lo que se llama la medida de aseguramiento, que es una cosa que la Fiscalía puede hacer cuando te imputa un delito, puedes solicitar al mismo tiempo al juez de control de garantías que algo pase contigo, que te detengan de salir del país, que confisquen tus bienes, o la más delicada de todas, pues que pases tiempo detenido preventivamente. Y esa es una medida pues muy fuerte contra la libertad de los ciudadanos que no han sido vencidos en juicio. Y en el caso de mi padre, en esa imputación de cargos y medida de aseguramiento, la Fiscalía montó un tinglado absolutamente abusivo de la retórica, de la confianza procesal, de las pruebas. Presentaron informes de policía judicial errados y terminaron construyendo una idea de que mi padre, Fernando Álvarez, podía obstruir la justicia, y confundieron al juez de garantías, que decidió que él debía ir a una detención preventiva, y eso le destruyó su vida pública y laboral. Entonces está este aparato gigante, está a veces tomado por ciertos intereses, en este caso la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez Neira, y ese marco general fue el que pues yo me tomé mucho tiempo para entender. Bueno, a los 11 meses de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, él se posesionó o fue elegido fiscal general de la Nación en agosto de 2016. 11 meses después, alrededor del 21 de julio de 2017, se anuncia la imputación de cargos del exsecretario de Movilidad de Bogotá, Fernando Álvarez. Probablemente la audiencia del Tercer Canal recordará que el doctor Fernando Álvarez pues era protagónico en las noticias diarias, dado que era el secretario de Movilidad. Uno lo veía en distintos noticieros tratando de solucionar uno de los grandes problemas y grandes falencias que tiene nuestra ciudad, que es el tema de la movilidad. Y él fue funcionario, pues él tuvo una carrera pública bastante amplia, pero fue funcionario de las administraciones de Samuel Moreno y de Luis Eduardo Garzón en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, aunque Samuel Moreno pues, fue procesado y condenado por el carrusel de la contratación, eso no significa que los funcionarios que trabajaron con él sean corruptos o hayan participado en alguna ilicitud. Sí. El caso es que este 21 de julio de 2017, cuando se anuncia esta imputación de cargos, en ese momento dice la Fiscalía que por delitos contra la administración pública, sí. Exactamente, ¿cuál es la razón que tuvo la Fiscalía para hacer este llamamiento? Pues lo que la Fiscalía dice en esa audiencia de imputación de cargos es que debe responder por 2 delitos: contrato sin lleno de los requisitos legales y peculado por apropiación a favor de un tercero. Ese tercero, podemos empezar a desglosar las cosas, nunca fue ni siquiera llamado a interrogatorio, que es supuestamente la Universidad Abierta, la UNAD, la Universidad Nacional Abierta de Distancia, con quienes tenían un convenio interadministrativo. Y todo esto como proceso se reduce a las adiciones 2, 4 y 5 a un contrato interadministrativo del 2009 que la Secretaría tenía con la UNAD para hacer una serie de tareas. Yo no quiero entrar en demasiados detalles del proceso penal porque es un proceso que aún continúa y digamos que por sugerencia de los abogados y por respeto a los tribunales, pues no quiero, digamos, elaborar nuestra tesis y nuestra teoría del caso, pero recuerdo muy bien que cuando cayó la audiencia de imputación en ese julio del 2017 y a mi viejo lo detienen, pues en medio como de esa angustia y de esas circunstancias de saber qué hacer, nosotros contratamos un concepto de un abogado penalista independiente, lo pagué yo con los ahorros que tenía en ese momento, para un poco consultarle a una persona externa qué era lo que pasaba, ¿no? Cómo entender esta circunstancia en la que estábamos. Y él revisa todo el material y básicamente nos dice: aquí está ocurriendo una cosa que suele ocurrir muy frecuentemente en este tipo de imputaciones en la Fiscalía, y es que ellos simplemente tienen una interpretación de que una contratación pudo haberse hecho de otra forma, y como hay una plata que ellos consideran que no está explicada de sobrecostos, inmediatamente le juntan a eso el peculado por apropiación a favor del tercero, que es un delito muchísimo más grave que el contrato sin lleno de requisitos legales. Es, digamos, el delito que sí puede conducirte a unas condenas pues gigantescas y delirantes. Y en su concepto, él dice: esto es una cosa muy común en la Fiscalía, el delito de contrato sin el lleno de requisitos es un delito muy delicado porque es muy fácil llenarlo de cualquier cosa. Yo recuerdo muy bien que luego, entendiendo la audiencia de imputación, es increíble cómo la Fiscalía simplemente declara que el contrato
está hecho sin el lleno de los requisitos, pero no coge uno por uno los requisitos y muestra pruebas de en qué sentido esos requisitos no fueron cumplidos. Y al final, lo más grave de todo ese concepto que me resonó mucho, y de esto sí puedo hablar porque está en el libro, es que él nos dice, yo les sugeriría ir a juicio porque ahí no hay nada, pero nunca van a ganar el juicio mientras no se desmarquen del estigma carrusel de la contratación. Porque básicamente a ustedes les enmarcaron el caso en el carrusel de la contratación. Estas son las adiciones a un contrato interadministrativo que tiene que ver con la verificación documental de un proceso licitatorio, es decir, ni siquiera es el proceso licitatorio lo hacía otra entidad. Pero ustedes, cuando entraron a esa audiencia, en el videoin, yo lo recuerdo muy bien, de la pantalla en el juzgado en Palo Quemado, estaba una foto de Samuel Moreno. Entonces nos enmarcaron dentro del estigma, dentro de lo fácil y cómodo que es, pues digamos, un mal nombre como el de los Moreno, y le construyeron al juez de garantías un escenario en el que pues, mi padre era un peligro y podía obstruir la justicia y era una cosa muy grave. Una última cosa frente a eso, Julián, la Fiscalía le dice al juez de control de garantías, no crea, señor juez, que porque le estamos diciendo que estas son apenas las adiciones a un contrato interadministrativo y esto es una plata pequeña, no piense que esto es insignificante, porque esta es la fase 1 de una fase 2 y de una fase 3, mucho más grave, en donde sí vamos a develar la corrupción de la que estamos buscando. Bueno, esas fases 2 y 3 nunca se desarrollaron. La fase 3, de hecho, hoy está cerrada, la fase 2 sigue abierta, pero nunca imputaron a nadie, nunca continuaron las investigaciones, y nosotros inmediatamente acaba la audiencia y preguntamos con un derecho de petición, bueno, ¿y esas fases 2 y 3 qué pasa? Nos dijeron, no podemos ni desmentir ni confirmar, ¿no? Y nos dejaron ahí un poco como en frío. Entonces, digamos que parte de la digestión de todo esto fue como entender pues que a uno lo pueden encerrar en ciertos estigmas mediáticos. Y sí, por el simple hecho de haber sido un funcionario de una alcaldía particular que tuvo un caso particular de corrupción que por fortuna yo creo que virtuosamente se encontró y se pudo llevar como a buen término en términos judiciales, pues quedaron unas esquirlas ahí y mi padre muchos años después fue como afectado por esas esquirlas. Bueno, el fiscal Néstor Humberto Martínez llegó al cargo de fiscal general de la Nación luego de ser elegido por la Corte Suprema de Justicia en una terna que conformaron los juristas Mónica Cifuentes y Yesir Reyes. Sí, quien salió victorioso fue Néstor Humberto Martínez. En el año 2016 fue postulado por el gobierno de Juan Manuel Santos. Así es. Y aquí, digamos, es clave recordar que quien coordinó en la Corte Suprema de Justicia la elección de Néstor Humberto Martínez fue el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos Martínez, que hoy está prófugo de la justicia, al parecer en Canadá, ya que él está vinculado a un cartel de corrupción en un escándalo que se denomina el cartel de la toga, en donde Leonidas Bustos cobraba entre 5.000 y 20.000 millones de pesos por torcer procesos judiciales que llevaba la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Sí. Dentro de las cosas que supuestamente Leonidas Bustos le pidió al fiscal Néstor Humberto Martínez fue nombrar como director de anticorrupción al abogado Luis Gustavo Moreno, que fue una de las personas que fue capturada en el marco de las investigaciones del cartel de la toga y también pues participó en el pago de un soborno en la ciudad de Miami de $10,000 al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lions. Sí. Capturan a Luis Gustavo Moreno y se empieza a conocer esos intereses que empezó a manejar la Fiscalía General de la Nación de la cacería de brujas en el proceso. ¿Por qué este contexto es importante? Sí. Porque con la llegada de Luis Gustavo Moreno a la Fiscalía, en el ente investigativo se empiezan a crear unas matrices investigativas para generar resultados en la fiscalía. Pero lo que viene ocurriendo es que lo que ocurrió es que eso era una cacería de brujas para procesar a personas que no tenían nada que ver en casos de corrupción, pero así mostrar resultados en la institución. Sí. Uno de los casos que se enmarca dentro de esta estrategia perversa de persecución de la Fiscalía es el caso del doctor Fernando Álvarez, que con unas interceptaciones que la Fiscalía hizo legalmente empiezan a pegar como con babas los argumentos para producir su captura 4 días después de la audiencia del 21 de
de julio de 2017, porque entiendo yo que al doctor Álvarez lo capturan ya el 25 de julio de 2017. Pero quiero conocer, digamos, si esta perspectiva que yo estoy contextualizando encaja con esas piezas que relata la investigación Recuperar tu nombre. No, así es, Julián. Lo que pasa es que eso que tú acabas de reconstruir, que es fruto de todo el trabajo de investigación de años del periodismo de investigación, del cual tú hiciste parte, María Jimena Duzán, Daniel Coronel, Gonzalo Guillén, Noticias 1, Iván Serrano, Cecilia Orozco. Es decir, creo que hay un músculo de conocimiento muy grande de un entramado muy complejo, y lo que pasa es que para la opinión pública es difícil de entender todo este entramado, ¿no? Cartel de la toga, sí, salen 2 magistrados, ¿cuál es el siguiente escándalo? Pero la verdad es que si nos detenemos a pensar, es muy grave. O sea, hay un momento probado de la historia de nuestro país en donde los magistrados de la Corte Suprema de Justicia cobraban por arreglar fallos. Y eso está probado por la propia justicia. Entonces, pues eso es virtuoso en el sentido en el que se logra como una cierta lógica de purga, pero al mismo tiempo uno sí tiene que preguntarse, pero digamos, ¿cómo opera la justicia, ¿no?, en este país? Y lo que tú describes me parece muy importante en el sentido en el que yo creo que el señor Martínez Neira llega a la fiscalía, luego nos vamos a enterar, con una pieza de información fundamental que la gran mayoría de los demás colombianos no teníamos, y era que existía probable corrupción entre Odebrecht y el Grupo Aval, del cual él había sido abogado, interesado en la parte, y él oculta esa información. Esa información la venimos a descubrir después por el destino trágico de Jorge Enrique Pizano, revelado por Noticias 1 en su momento, noviembre de 2018. Entonces, uno puede seguir tirando líneas, reconstruyendo, y la verdad está ahí, está, pero es muy difícil para la opinión pública poner todas las piezas juntas. Pero para hacerlo simple, lo que yo tengo como hipótesis informada en el libro, que responde a ese contexto que tú acabas de dar, es que este señor llega con ese entramado que lo elige, pone un director anticorrupción. Es que era su director anticorrupción, es decir, no era un funcionario que, ¿sabes?, la metáfora de la manzana podrida. Era la persona que se encarga de organizar y gestar lo que nos van a presentar como Bolsillos de Cristal, que era este programa de priorización para la judicialización de la corrupción. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.